Buenos muchachos, bien, ahora nos toca desarrollar la práctica dirigida de la semana número 1. ¿Sí? Ya hemos desarrollado la parte teórica, vamos a ver qué tal has resuelto tu práctica. Son 8 preguntas que bueno, se te ha colocado para que tú puedas resolver preguntas tipo DECO de acuerdo al examen de admisión, ¿sí? Sobre el tema de géneros literarios, ¿ya? A ver, vamos a ver, se supone que tú ya has leído, has resuelto, has marcado tu clave, ¿no? Entonces, vamos a darle una lectura rápida a la pregunta y luego pasamos a la resolución, muchachos. Vamos a ver qué tal te fue. ¿Cuánto sacaste? ¿20? ¿18? ¿16? Vamos a ver. Son 8 preguntas, entonces te puedes equivocar, pero siempre tratar de resolver pues, de manera acertada, ¿no? Podemos tener errores, pero deben ser mínimos. Bien. Primera pregunta nos decía, ¿cuál de las siguientes alternativas se corresponde con el género épico narrativo? Ya hemos hablado de este género y hemos hablado de cuáles son sus características, ¿no? Muy bien, y de qué trata también. A, se caracteriza por las abundantes descripciones de personajes y situaciones de la forma más objetiva posible. B, cuenta con uno o varios narradores que relatan hechos reales que han sucedido en la historia mundial. C, emplea tanto el verso como la prosa en especies como la epopeya, la novela y el autosacramental. Y D, el género épico es la forma narrativa más antigua en prosa que trata de hazañas de héroes o de guerras. Bueno, vamos a ver, por ahí no pueden ser todas las claves, ¿verdad? ¿Cuál es la clave más acertada, la que más se acerca a la definición del género épico narrativo? El primer enunciado, muchachos, es un enunciado que corresponde, correcto, ya que nos dice, ¿no? Que sí, efectivamente, se caracteriza el género épico narrativo por las abundantes descripciones, por contarnos los hechos de manera objetiva, nos narra, se nos describe, ¿verdad? Entonces, es correcto ese enunciado. Profe, la B también podría ser, dirás tú, cuenta con uno o varios narradores que relatan hechos reales. Pero muchachos, cuando nosotros, por ejemplo, leemos un cuento, una novela, de repente, ¿no? Una epopeya, o lo que hemos visto, un cantar de gesta, no necesariamente se te van a describir hechos reales, también pueden incluir hechos fantásticos, ¿ya? Imaginarios, ficticios. Por lo tanto, por esta parte, ¿no? Por esta expresión, mejor dicho, cuando dice solamente hechos reales, descartamos la B, pues, ¿no? No solamente de hechos reales, como bien hemos sustentado por acá. Sería incorrecto, ¿no? No necesariamente son hechos reales, recordemos que la literatura también es ficcional, ¿no? Hay hechos de ficción, ¿ya? Muy bien. La C, ¿por qué la C no era? Emplea tanto el verso como la prosa en especies como la epopeya, la novela y el autosacramental. Es cierto, ¿no? En el género épico, recuerda que en la antigüedad se escribía o se componía en verso y posteriormente ya se pasó a componer y a escribir en prosa. Muy bien. Bueno, pero hay una de estas especies no pertenece al género épico narrativo. Sería específicamente los autosacramentales. La epopeya sí, la novela sí, pero el autosacramental es una especie que pertenece al género dramático, muchachos. Es como son unas puestas en escena de un solo acto y mayormente se significaban en las iglesias, en ceremonias litúrgicas relacionados a los hechos o pasajes de la Biblia, ¿ya? Entonces, no corresponde al género épico, sino al dramático, ¿ya? ¿Y la D por qué no era la de profe? El género épico es la forma narrativa más antigua en prosa, nos dice que trata de hazañas de héroes o de guerras. Bueno, en este caso, muchachos, el género épico es la forma narrativa más antigua compuesta en verso. Recuerden que inicialmente era en verso y posteriormente ya a partir más o menos de la edad moderna se va a dar en prosa, ¿ya? Entonces también sería incorrecto. ¿Con qué clave nos vamos a quedar? En este caso con la letra A. ¿Marcaste la letra A? Muy bien, felicitaciones, ¿no? Saludo eso. Y si te equivocaste, no importa, muchachos, lo que importa es practicar, practicar, participar, ¿no? Así nos vamos a autoevaluar a nosotros mismos, ¿ya? A ver, vamos con la pregunta número 2. Tenemos un fragmento, se nos ha colocado un fragmento de un cuento, ahí puedes ver la imagen, más o menos ya sabes de qué cuento se trata, ¿no? El Caballero Carmelo. Y nos dice, ¿qué características del género épico narrativo presenta el fragmento anterior de este cuento, El Caballero Carmelo, de Abraham Valdelomar? A ver, vamos a ver. Vamos a darle una lectura rápida al fragmento que se nos ha colocado. Una tarde, mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés el 28 de julio.
No había podido evitarlo. Le habían dicho que el Carmelo, o sea, el gallito, dice, cuyo prestigio era mayor que el del alcalde, no era un gallo de raza. Molestóse mi padre, cambiáronse frases y apuestas y aceptó. Dentro de un mes toparía el Carmelo con el gallo llamado Ajiseco, de otro aficionado, famoso gallo vencedor como el nuestro, en muchas lides singulares, lides, peleas. Nosotros recibimos la noticia con profundo dolor, ¿no? Entonces, bueno, mi papá fue herido en el orgullo, aceptó la pelea con el otro gallo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué características encontramos en este fragmento del Caballero Carmelo? Nos dice, ¿hay la presencia de una voz narrativa? En este caso, sí, muchachos, hay alguien que nos está contando la historia, ¿no? En este caso, hay un niño narrador que nos cuenta desde su punto de vista, claro, ¿no? La historia, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con este gallo que ellos tenían en la familia, que era como un integrante más de la familia, el Caballero Carmelo, le decía. El narrador es la presencia intratextual en este caso. ¿Por qué? Porque dentro del texto hay alguien que relata la historia, mira. En este caso es el mismo Abraham, pero de niño, ¿no? Es como el niño narrador, como si fuera él mismo de niño que ha contado su historia, ¿ya? Con su familia y ese gallo pues que tenía en la familia. Entonces, es correcto. Dos, ¿hay una descripción de una situación? Bueno, sí, pues, ¿no? Se nos describe, ¿no? Un escenario, incluso se nos menciona el nombre del pueblo, es San Andrés de los Pescadores, que queda en Ica, ¿no es cierto? Este lugar, ¿no? Muy bien, entonces dice, se realiza una descripción del tipo costumbrista, ¿ya? En este caso, de una festividad, incluso hablan de la pelea de gallos, que es una de las festividades típicas de costumbristas de las provincias mayormente, no se celebra. Y justo se va a dar un 28 de julio, ¿no? Fiestas patrias también se estaba celebrando. Hay una caracterización de los personajes también, muchachos. Se está caracterizando pues al Carmelo, que es un gallo de raza, ¿cierto? Y también dice que tiene mayor prestigio incluso que el mismo alcalde. Y al Ajiseco, que es un famoso gallo vencedor, ¿no? Entonces sí hay una caracterización de los personajes, ¿ya? Entonces las tres afirmaciones son correctas. ¿Cuál sería nuestra clave? En este caso, la clave sería la C. ¿Marcaste la C? Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, bien, entonces ahí está la resolución, muchachos. Si por ahí no marcamos esa clave, podemos reforzar con la sustentación. Pregunta 3. ¿A qué especie épica narrativa pertenece el siguiente fragmento literario? Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, flor y nata de paladines y último vástago de aquellos gallos de sangre y raza, cuyo prestigio unánime fue orgullo por muchos años de todo el verde y fecundo valle del Caucato. Muy bien. Bueno, en este caso, ¿a qué pertenece? Hemos dicho que este es un cuento, ¿verdad? Bueno, pertenece al género épico, es un cuentito. Pues creo que ahí sí, yo creo que todos hemos acertado en nuestra respuesta. Ahí tenemos, por ejemplo, cuentos como Paco Yunque de César Vallejo, El gato negro, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, y El caballero Carmelo, pues, del gran Abraham Valdelomar. Muy bien, entonces es un cuento, pues vamos a quedarnos con la clave C. C de cachimbo. Muy bien, muchachos. Tercera pregunta. Muy bien, son 3 de 8. ¿Has marcado bien? Excelente. A ver, quedan 5 preguntas todavía. 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas se corresponde con el género lírico? Lírico, recuerda, ¿no? Género lírico relacionado a la poesía. Vamos a ver. ¿El narrador expresa sus sentimientos empleando la primera persona? Bueno, por ahí nomás ya vamos a no estar de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Porque recuerden, en el género lírico no va a haber un narrador. El narrador se da en el género épico narrativo. En el género lírico hay un yo poético, ¿no es cierto? Hay un yo lírico o yo poético, el poeta, ¿no? Él es el que expresa sus sentimientos, no hay narrador, ¿ya? Por lo tanto, la A no puede ser. La B, ¿el yo poético presenta la realidad desde su propia perspectiva? Bueno, claro, desde su interior, desde su punto de vista, su apreciación, su valoración, eso es. Entonces sí predomina la subjetividad. Esto es correcto. Creo que ya encontramos pues la característica que corresponde. Entonces ya la B sería nuestra respuesta. Profe, ¿por qué no la C? ¿Incluye especies poéticas como la oda, la elegía? Sí, pero hemos dicho que el cantar de gesta, muchachos, es una especie que está dentro del género épico narrativo, no del lírico. Por lo tanto, la C es incorrecta. La D, una obra representativa de este género es el poema Divina Comedia. El poema épico La Divina Comedia pertenece al género
épico, muchachos, ¿ya? Épico narrativo. Por lo tanto, también sería pues incorrecto. No pertenece al género lírico. Ya está. Clave, besito, ¿no? Besito, besito, besito. Ahí está, muchachos. ¿Marcaron también la B? Excelente, muy bien, felicitaciones. A ver, vamos con la quinta pregunta. ¿Qué características del género lírico presenta la siguiente estrofa del poema Los Dados Eternos de César Vallejo? Hemos leído, le hemos dado lectura a este poema, ¿no? Vamos a recordar un poquito y dice, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, me pesa haber tomadote tu pan, pero este pobre barro pensativo, o sea, el hombre, creación de barro, ¿no? De Dios, ¿no? No es costra fermentada en tu costado, tú no tienes Marías que se van, ¿no? Como que el nombre María se refiere a las madres, ¿no? Tú no tienes Marías que se van, no sufres por la partida de repente de un ser tan querido como es la madre, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué podemos percibir y resaltar de estos versos? El yo poético expresa dolor, hay un reclamo, hay angustia, hay dolor, sí, ¿no? Hay dolor, claro que sí. El yo poético expresa sentimientos, emociones de dolor, remordimiento y incluso autocompasión, ¿no? Autocompasión. Dos, se emplea un lenguaje connotado, claro, mayormente en el lenguaje, en el contexto literario, en un poema, el uso del lenguaje connotado, figurado, es recurrente, ¿no es cierto? Es recurrente, ¿no? Claro, saluden a figuras literarias también. Y ya el tema de figuras literarias, bueno, vamos a desarrollarlo en la siguiente sesión de literatura, ¿ya? Por ejemplo, dice por aquí, a ver, cuando refiere pobre barro pensativo, es la metáfora del ser humano imperfecto, ¿no? Ser humano imperfecto. Bueno, como todo ser humano, cometemos errores también, ¿no es cierto? Se utiliza el verso y la prosa, en este caso no es lo que podemos darnos cuenta, ¿no? Es solamente verso, pues solo se está empleando el verso, no la prosa. 1 y 2 corresponden. Entonces, ¿cuál era nuestra clave en la número 5, muchachos? La A. Ahí está, esa era la respuesta, ¿no? Avioncito, avioncito. Muy bien. Pregunta número 6. A ver, vamos a ver si marcamos la 6, en la 6 también. La 5 también acertaste. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál de las siguientes alternativas se corresponde, ¿no? Con el género dramático? Dramático, recuerda, hemos hablado de la comedia, de la tragedia, hemos hablado del drama, ¿no? Incluso los autos sacramentales. A ver, presenta obras dialogadas con el fin de ser representadas en un escenario. Bueno, claro, hemos dicho, ¿no? Salen personajes, representan acciones, comportamientos humanos en un escenario, ¿no? Entonces, palabras clave del género dramático o teatrales, por ejemplo, los diálogos, las significaciones, los actores, sus disfraces, ¿no? Actos, máscaras, incluso, ¿no? En la antigüedad usaban máscaras, todo ello, ¿no? Sí, entonces corresponde la B. Incluye especies como la tragedia, la comedia, el drama y la epopeya. Bueno, ya decimos que la B es incorrecta porque la tragedia y la comedia sí se da, el drama también, pero la epopeya pertenece al género épico narrativo, entonces descartamos la B, ¿no? C. Las obras teatrales como Ñacatita se expresan exclusivamente en verso. En este caso sería incorrecto porque no necesariamente. Pueden estar en verso o también en prosa o combinar ambos, como por ejemplo en Bodas de Sangre, ¿no? Entonces, todas las obras dramáticas no necesariamente siempre van a estar solo en verso. Hemos dicho que sí se pueden combinar verso y prosa. La D. Algunas obras de este género presentan un final aciago como Ollantay, en este caso aciago es triste, funesto, ¿ya? El final aciago triste refiere a la tragedia, a esa especie literaria. No obstante, Ollantay es un drama, entonces no tiene un final funesto, sino más bien un final feliz, ¿no? Ollantay. Ollantay trata de un general llamado Ollantay que le sirve al Inca Pachacútec, pero comete un pequeño error, o gran error, fijarse o enamorarse de la hija del Inca, ¿no? Cusicoyor, y de ahí se desenvuelve toda la historia, porque él pues quiere el amor de Cusicoyor, pero el Inca lo mira a él, a Ollantay, como un ser inferior, ¿no? Y bueno, ¿no? Es un amor frustrado, que, prohibido de cierta manera por la diferencia de clases sociales, ¿ya? Sin embargo,
en la parte final de la historia, ¿no? Vemos que se va a producir un final feliz, ¿no? Ya por el desenlace de todos los eventos que se van a ir representando, ¿ya? Muy bien, bueno, o sea, esta obra también la vamos a hablar en el curso de Elite, así que no te preocupes más adelante. ¿Con cuál nos quedamos en esta oportunidad? Con la clave A, ¿ya? La clave sería avioncito. Avioncito, muy bien, número 6, avión. A ver, la pregunta 7, ¿cuál marcaste? ¿Cuál será nuestra clave? Tenemos un diálogo entre Edipo y Corifeo. El Corifeo en este caso, se le llamaba Corifeo en este caso al líder del coro, ¿no? El que es la primera voz. Entonces es un diálogo entre Edipo, estamos hablando de la ópera Edipo Rey, ¿no? Dice, ¿qué características del género dramático presenta el siguiente fragmento de Edipo Rey? Edipo, ¿cuáles son? Pues atiendo a toda clase de rumor. Se dijo que murió a manos de unos caminantes. También yo lo leí, pero nadie conoce al que lo vio. Si tiene un poco de miedo, no aguardará después de oír tus maldiciones. El que no tiene temor ante los hechos, tampoco tiene miedo a la palabra, dice. Y de pronto entra Tiresias a escena con los enviados por Edipo. Un niño lo acompaña. Bueno, entonces, ¿aquí qué características hemos percibido en estas líneas, en estos diálogos? Dice, ¿se evidencia la forma dialogada? Claro, es un diálogo, ¿no? Creo que eso es evidente. Muy bien. 2. ¿Incluye acotaciones? Sí, mira, lo que está entre paréntesis. Se está dando la actuación entre estos dos personajes y de pronto dice, entra Tiresias, ¿no? Entonces te avisa, entra un personaje más en la acción. Tiresias, ¿no? El adivino, pues el adivino, ¿no? Son anotaciones, las acotaciones, muchachos, son anotaciones entre paréntesis. Por ejemplo, este enunciado. Emplea el verso y la prosa. En este caso, al ser una obra antigua, está empleándose solamente el verso, ¿no? Porque Edipo Rey es una tragedia griega, pertenece a la Edad Antigua, el clasicismo griego, ¿cierto? Perteneciente a Sófocles. Nos vamos a quedar con la 1 y con la 2. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? También sería la clave A, ¿no? Avioncito, ¿ya? La 1 y la 2 corresponden. Muy bien, mira, hemos llegado a la 7ª pregunta. Hasta ahí espero que hayas podido resolver bien. Y la última pregunta, la número 8. Ahí está. ¿A qué especie dramática pertenece el siguiente fragmento literario? Muy bien, leemos. Corifeo también dice, ¿no? Bueno, entonces es parte de Edipo Rey, dice, oh habitantes de mi patria, Tebas, mirad, he aquí a Edipo, el que solucionó los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo, aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino. ¿En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar? De modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Lo que dice acá el Corifeo y pregona de cierta manera el pueblo de Tebas es, mira, la desgracia en la que ha caído Edipo, ¿no? Un hombre que era tan bienaventurado, ¿no? De cierta manera próspero, que de pronto de la noche a la mañana se convirtió en rey, ahora mira en qué desgracias está, ¿verdad? Incluso va a ser desterrado, ha descubierto una verdad terrible, y lo que dice también en esta última parte, ¿no? Te da a entender, mira, nadie está seguro de su destino, ¿no? Los dioses manejan los hilos de la vida, los destinos de las personas, ¿no? Entonces, mira, dice, nunca des algo por hecho, ¿no? Porque todo eso puede cambiar al final, ¿cierto? Bueno, entonces estas son las características que pertenecen también a la tragedia, ¿no? A una tragedia, y obviamente Edipo Rey es una tragedia, ¿no? Muy bien, entonces nos preguntaban solo eso, ¿no? ¿Y este fragmento a qué obra pertenece y a qué especie? Pues a una tragedia griega. Bien, aquí tienes una sustentación. Si gustas, le damos una lectura. Se llama tragedia a una forma literaria, dramática y teatral cultivada desde la antigüedad, en la que se representan con un tono solemne situaciones de conflicto en las que un personaje o una serie de ellos, por lo general de tipo ilustre o heroico, se ven enfrentados a causa de un error fatal o de las formas de su carácter a un destino irremediablemente triste. Por ejemplo, tenemos Bodas de Sangre, que es otra tragedia, de García Lorca, Hamlet, de Shakespeare y Edipo Rey de Sófocles. Bien, también respondiste bien la pregunta 8, ¿sí? Bueno, si es así,
Como te digo, muy bien muchachos, los felicito. Y si por ahí tal vez nos equivocamos en algunas preguntas, no importa, no importa. Se asume que tú estás, justo te has matriculado en este ciclo, estás preparándote porque tienes todavía algunas falencias, ¿no? Que estás reforzando, ¿ya? Entonces poco a poco vas a lograr consolidar tus conocimientos. Listo chicos, estas son las claves de la práctica, ¿no? Que acabamos de resolver. Y bueno, nos encontraremos en una próxima sesión de literatura más adelante, ¿no? En el transcurso de las clases vas a ver a varios de nosotros de las planas de literatura ayudándote con tus clases asincrónicas. Ha sido un gusto, espero que la clase haya sido de tu agrado. Nos estamos viendo muchachos, muchas gracias.